el día de hoy. Mami. Sí, güey. No. Explorar, en plena oscuridad nocturna, los terrenos de un cementerio se erige como uno de los actos más inquietantes que un individuo puede emprender, pues este paraje espeluznante, saturado de energías sobrenaturales, alberga un sinfín de almas en duelo, conformando así un escenario propicio para el horror y la intriga. Tal fue el audaz cometido del avasado explorador brasileño Rafael Ferpa, quien, fiel a su costumbre, no quedó desamparado por la manifestación de lo macabro. Alguém aqui, dá um sinal que se tiver alguém aqui nesse aparelho. Tá pelo! Tá mexendo o bagulho lá, cara. Oi! Eita! Tá pelo, sai daí! Tá lá! Mesmo bagulho, velho. Ele tá mexendo, cara. Tá mexendo aquele negócio ali. Tá escutando? Eita! Eita, Prila! Eita, Prila! Eita, o bagulho branco ali! Vamos lá ver, Kainan! Corre, Kainan! Corre, mano! Vamos lá ver! Corre, Kainan! Vamos lá ver! Vamos! Cara, não tem nada aqui, cara! Cara! Eita, o bagulho branco ali! Vamos lá ver, Kainan! Corre, Kainan! En el umbral de esta escalofriante incursión, los sensores electromagnéticos parpadean con fuerza y en simultáneo. La rama de un arbusto se mueve, como si una presencia estuviera frente a los ojos de Rafael. Luego, de manera impactante, las imágenes revelan la silueta de una figura envuelta en blanco, suspendida entre las lápidas, desafiando la ley de la gravedad. Todo indica, con certeza lúgubre, que nos hallamos ante una de las almas afligidas que pueblan este campo santo. Los intrépidos investigadores de México, pertenecientes al canal Terror al Extremo, se adentran con valentía en los confines de una majestuosa hacienda abandonada, reconocida bajo el nombre de la Casa de los Símbolos. Este aterrador lugar, ampliamente reconocido por su historial de fenómenos paranormales, se convierte en el escenario que da inicio a una insólita serie de acontecimientos. Miren. ¿Qué pasó? No inventen. Ay, ¿dónde? No manches, ¿qué pasó? Alguien entró. ¡Ay, mira! No inventes. Ay, en la Mauser. No puede ser. Ay, Leo, Mande. allá hay alguien en el árbol. Mira. ¿Ya viste? No inventes. Oye, está moviendo, ¿no? Se está moviendo. Ven. Salte por allá, Leo, para que no. Salte por allá, rápido. Oye, no hay nada. Madre. Leo, esto fue acá adentro. Hay alguien aquí adentro. ¿Qué, güey? No inventes, güey. ¿Andrés? ¿Andrés, estás bien? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué algo allá adentro, hermano? ¿Qué me pasa? Tranquilo. No, está bien.
¿Y ahora qué viste allá, Andrés? Sombras, vi un roto en el baño, vi como una sombra así. No. En este opresivo escenario, más allá de los sonidos y las figuras espectrales, los intrépidos exploradores logran captar un fenómeno singular, distante de lo común en el ámbito lo exploratorio convencional. Así que presten mucha atención. ¿Ya viste? No inventes. Ya salió otra. Sí. Ah, ya salió otra más. ¿Estás viendo cómo salen varias? Como si fuera un triángulo. Las imágenes se despliegan ante nuestros ojos, retratando una secuencia de objetos voladores no identificados. Estas misteriosas formas surcan el firmamento con una coordinación precisa, desafiando cualquier explicación convencional. La naturaleza inusitada de su vuelo disuelve la mera posibilidad de que sean aeronaves convencionales o drones. ¿Con qué propósito podrían estos objetos ejecutar tal danza en los cielos nocturnos? ¿Acaso los intrépidos exploradores lograron vislumbrar visitantes de otro mundo? Dime, ¿qué piensas tú en los comentarios? En los pasillos y corredores desolados de una grandiosa estructura abandonada, se cierne una entidad maldita, fuente de terrores insondables para aquellos que osan cruzar sus umbrales. En este tenebroso escenario, emerge Hassan Barbar, intrépido explorador de Jordania, con el objetivo de desentrañar las razones que fundamentan el terror suscitado por esta entidad. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لله التمات من شر ما خلق. خلينا نحاول. شوف تتحرك اخوان. لا جدد مكان اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. Los sonidos siniestros y los fenómenos poltergeist que han emergido no son suficientes para disuadir a Hassan de su propósito. Al contrario, su determinación lo impulsa a continuar la exploración. Sin embargo, los acontecimientos que aguardan a continuación intensifican el nivel de peligro. اخوان دقيقة بس. ايه؟ فتح الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Los eventos toman un giro impactante cuando la entidad, en una demostración de furia formidable, lanza varias veces una puerta con una fuerza sobrenatural desmedida. Este acto visceral y perturbador
se configura como una advertencia clara y amenazante dirigida a Hassan, como un presagio ominoso de los peligros que acechan en caso de proseguir. Así que se retira del lugar, comprendiendo que el desafío a las fuerzas insondables del inframundo podrían sellar su trágico destino. En un recóndito rincón boscoso en México, se ha tejido a lo largo de los años una leyenda que tiene como protagonista a una hechicera conocida como la Bruja de Ramones, cuya presencia en la región se vincula con un oscuro propósito: el acecho periódico de niños incautos. Enfrentando el abismo de esta leyenda macabra, el osado explorador Ricky Velázquez decide adentrarse en los confines donde las sombras ocultan los avistamientos de esta siniestra figura. Hasta cierto punto... Oye, ¿qué fue eso? ¿Escucharon? ¿Hola? ¿Qué es eso? No mames, amigos. ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? No. Señora. ¿Hola? Ahí está. ¿Ustedes vieron eso? Las luces extrañas que se manifiestan y las risas macabras que retumban insinúan el acecho de la bruja. Ricky, en su afán temerario, avanza, sosteniendo la vela de su valentía. Sin embargo, ignora el terror que está a punto de presenciar. Buenas noches. ¿Hola? ¿Mami? En el umbral del pavor absoluto, la bruja emerge asomando su rostro grotesco desde el abismo de una ventanilla. La reacción de Ricky refleja la conmoción ante el descubrimiento impactante. Sus sentidos invadidos por el horror que trae consigo la comprobación de una leyenda que parecía irreal, y su retirada apresurada de ese escenario macabro habla de la magnitud del miedo que se ha instaurado. ¿Qué harías tú si te encuentras con esta bruja de frente? Tenemos nueva comunidad en WhatsApp. Únete y disfruta de la convivencia de toda la familia Phantom. El link lo encuentras en la descripción de este video y el primer comentario fijado. Los valerosos investigadores pertenecientes del canal brasileño Cazadores de Sombras regresan a un lugar donde, en un pasado, se toparon con la presencia infausta de un asesino serial. Sin embargo, este asesino no es un psicópata común y corriente. Es reconocido como el coleccionador de ojos. Su infame apodo refleja la depravación de su mente, pues recurre a sus víctimas para rituales satánicos que, según se rumorea,
le proporcionan habilidades sobrenaturales arrancadas del reino del inframundo. Ele, galera! Vai! Tira! Meu Deus! Você tá bem? Você tá bem? Será que matou? Será que tá bom? Será que ele tá morto? O que foi? Vai, então sai, vai na frente! Vai, mano, dá pra andar? Vai! Marquinhos! É ele que voltou, Marquinhos! Não! Aponta a arma! Aponta, Eric, vai! Larga ele, vai! Escuta! Solta a arma! Calma! Solta ele agora! El escalofriante psicópata captura a uno de los compañeros de los exploradores, utilizándolo como rehén y exigiendo que bajen sus armas. Los exploradores, en un gesto de cautela, optan por ceder a la demanda del maleante. Sin embargo, lo que acontece después supera sus más oscuros presagios. Solta ele agora! Solta ele! ¿Qué? Não, tá aí. Agora solta ele. Marquinhos. Solta ele! Marquinhos, para, Marquinhos. Marquinhos, atira a mão, Marquinhos. Para. Não, Marquinhos, aperta a mão. Para, Marquinhos. A pesar de que uno de los integrantes fue herido, su determinación permanece inquebrantable y prosiguen con la misión de localizar a su compañero, conscientes de que cada instante cobran una importancia vital en el rescate. Sin embargo, son plenamente conscientes de que el enfrentamiento con el maligno perpetrador se despliega como un desafío de magnitudes insuperables que promete una confrontación aterradora. Não! Para! Ô, Marquinhos! Ô, Eric, ajuda aqui! Ô, Marquinhos! Ô, Eric, tem que tirar ele daqui, velho! Ô, Marquinhos! Ai, vem com nós, Marquinhos! Tenta descer, mano! Ô, acorda! Isso! Ai, segura ele lá! Vai! Segura ele, pega ele! Vem, Marquinhos! Increíblemente, consiguen derribar a Aladino en el preciso instante en que se hallaban al borde de la ejecución de su amigo. En pos de asegurar la integridad de su amigo, los exploradores se apresuran en abandonar el lugar con premura, siendo plenamente conscientes de que los sigilosos pasos del asesino permanecen como una amenaza latente tras ellos. Esta incursión, indudablemente, se yergue como una de las exploraciones más impactantes que he presenciado, en la que el terror y la tenacidad convergen en un pasaje de inolvidable intensidad. Espero que este video te haya gustado. Las personas que ves aquí son las que me han apoyado durante todo este mes suscribiéndose a través de la membresía del canal. También quiero agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Cari, Katrina y Adele por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes qué hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.